Muchas gracias, Prabhu. Igual. Me voy a despedir del devoto, como no sabe español, se va a ir ahora. Hasta más tarde. Prabhu. Hare Krishna. Bienvenido, querido Prabhu. Hare Krishna. Queridos devotos, este día tenemos como invitado a Prabhu Ananta Shri, quien nació en 1964 en Dinamarca. A los 18 años fue a Sudamérica y viajó por todo el continente para después encontrar a un devoto en la selva peruana. Después de vivir con tal devoto 3 meses, fue a Lima a vivir en el templo. Fue iniciado allí por su santidad Jayapataka Swami en 1985. Desde entonces hizo diferentes servicios en el Perú hasta 1997. Regresó a Dinamarca junto a su esposa en aquel entonces y sus 2 pequeñas hijas. Desde 1997 ha estado encargado de una emisora de radio, cuyo nombre es Radio Krishna, en Aarhus, Dinamarca, que transmite programas devocionales 15 horas a la semana por FM y diseña una revista devocional mensual en danés. Trabajó como traductor e intérprete, para las cortes en Dinamarca y también trabaja como diseñador gráfico. Bienvenido, querido Prabhu. Por favor, usted puede comenzar con su clase. Hare Krishna. Hare Krishna. Y gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo tan temprano en Bolivia. Hace mucho tiempo que he estado en Bolivia. Recuerdo la primera vez que fui a Bolivia fue en el 84, creo que donde todavía tenían el templo en Obrajes, en La Paz, donde Rangapuri estaba encargado. Era un templo enorme, era como un supermercado que lo habían convertido en templo. Era antes que el gobierno intervino y todo eso. Y luego hemos ido muchas veces a distribuir libros a Bolivia. Así que tengo recuerdos muy gratos, muy lindos de Bolivia. Incluso una vez que pasamos a la frontera con libros y habíamos escondido porque estaba prohibido el movimiento en aquel entonces porque todavía estaban en juicio. Entonces nosotros escondíamos los libros, escondíamos el tilak, el kunti, escondíamos todo. Y cuando llegamos a la frontera con Bolivia, entonces ellos dijeron, ustedes son devotos de Krishna, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pero bueno, sí, pero ¿cómo ustedes se dieron cuenta? Nos dimos cuenta por los ojos. Ustedes tienen un brillo especial en los ojos. Así que son muy especiales los bolivianos. Tienen detector devocional. Entonces, el tema de hoy lo he puesto como independencia tóxica. Ese surge de unas conversaciones que he tenido con varios devotos y me parece que es un tema no solamente interesante, sino muy importante y relevante para muchos devotos, como es la situación actual, no solamente por la cuestión de la pandemia, sino también a nivel general. Así que me gustaría empezar leyendo un pequeño verso del Bhagavad Gita, que es bastante relevante para entrar en humor. Y es el capítulo 18, texto 63, donde Krishna está como terminando o finalizando la conversación entre Arjuna y Krishna. Y Krishna le dice a Arjuna, Itete jnanam akyatatam kuhyat kuhya taramaya vimrishasyat asheshena yate chasi tata kuru. Y la traducción es la siguiente.
Así pues, te he explicado un conocimiento aún más confidencial. Delibera bien acerca de esto y luego haz lo que desees. Y Srila Prabhupada, no voy a leer todo el significado, voy a leer parte. Srila Prabhupada explica de que aquí las palabras Yate Chasi Tatakuru, haz lo que gustes, indican que Dios no interfiere en la poca independencia de la entidad viviente. En el Bhagavad Gita, el Señor ha explicado en todos los aspectos cómo puede uno elevar sus condiciones de vida. El mejor consejo que se le impartió a Arjuna es el de entregarse a la superalma que se encuentra en su corazón. Mediante el debido discernimiento, uno debe acceder a actuar de conformidad con las órdenes de la superalma. Eso lo ayudará a uno a situarse siempre en el plano de conciencia de Krishna, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. La personalidad de Dios le está ordenando a Arjuna directamente que pelee. El entregarse a la suprema personalidad de Dios va en beneficio de las entidades vivientes. No es algo que se hace por el bien del Supremo. Antes de entregarse, uno es libre de deliberar acerca de ese asunto hasta donde lo permita la inteligencia. Esa es la mejor manera de aceptar la instrucción de la suprema personalidad de Dios. Esa instrucción también viene a través del maestro espiritual, el representante genuino de Krishna. Entonces, quiero ver. Entonces, como vemos, aquí Krishna está dejando muy claro de que Arjuna tiene independencia, tiene la opción de escoger, o sea, tiene libertad. Y generalmente vemos la independencia como algo positivo, no como yo he puesto el título hoy, como algo tóxico, algo negativo, nocivo. O sea, el hecho de que nosotros tengamos la libertad para hacer lo que, como se dice, hacer la regalada gana. Mismo en el Perú, el himno nacional empieza, somos libres, seámoslo siempre, o seámoslo siempre, perdón. Entonces, la libertad es algo muy codiciado, pero según seguramente la mayoría de ustedes saben, el Señor Krishna tiene 3 diferentes energías, o sea, tiene muchas energías, pero se divide en esencia en 3. El Antaranga Shakti, que es la potencia interna de Krishna, la potencia de placer con la cual él crea el mundo espiritual y con lo cual él intercambia amorosamente con los devotos que están ahí. Luego tenemos el Bajiranga Shakti, que es la potencia externa de Krishna. O sea, son las energías separadas de Krishna, como por ejemplo los 5 elementos, como la tierra, el agua, el fuego. Y luego la mente, la inteligencia, el ego falso, que constituye esta manifestación material y que se encuentra bajo el control del tiempo. Y luego existe una tercera energía que se llama Tatashta Shakti, que es la potencia marginal. Eso, ¿cómo se podría decir? Esta energía son las entidades vivientes. O sea, Tata significa playa. O sea, en otras palabras, la playa tiene una situación especial. La naturaleza de la playa es bastante
especial porque a veces está cubierto por el mar, a veces no. Entonces, cuando está cubierta por el mar, entonces pertenece al mar. Y cuando está descubierta, cuando el mar se retira, entonces es parte de la tierra. Entonces, podemos ver de que de esa manera la independencia en sí no existe. Existe la posibilidad o la libertad para escoger entre dos opciones. Eso no es independencia, porque independencia quiere decir que uno también podría decir, bueno, no quiero ninguna de estas opciones. Pero estas opciones es un poco como, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando a alguien le ha dado una sentencia a muerte. Entonces, en algunos estados tiene la posibilidad de escoger entre ser matado con, o sea, electrificado, bueno, algo así. Y a veces también con una inyección letal. O sea, uno puede escoger de qué manera uno quiere ser matado. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos esa posibilidad de escoger de qué queremos ser controlados. Queremos ser controlados por la energía interna de Krishna, la energía amorosa, dulce del Señor, o la energía externa, que justamente consiste en esta naturaleza material que según el Bhagavad Gita es Tukala Yama Shashvatam, o sea, es temporal y es miserable. Entonces, esto quiere decir de que como hoy día la audiencia es la comunidad de devotos, me gustaría analizar un poco más a fondo de qué manera ese control o ese cuidado, porque hay una diferencia, Krishna no nos controla de esa manera, sino nos cuida cuando se trata de la energía interna. Cómo esto se manifiesta en la vida diaria de los devotos. Claro que hemos leído en el significado de Prabhupada que él explica de que uno, al establecer una relación con la superalma, puede obtener esa protección, esa iluminación y esa instrucción constante. Pero eso requiere un cierto nivel de pureza para entender eso. Entonces, la manera en que Krishna se manifiesta su ayuda, su cuidado, su amor en este mundo es a través de los devotos, pero también a través del maestro espiritual, a través del guru. Entonces, como todos sabemos, existen diferentes tipos de gurús. Existe el Diksha Guru, el maestro espiritual iniciador. Existe el Shiksha Guru, que es el maestro que nos instruye, la persona que nos guía en nuestra vida diaria. Y luego también existen otros como, por ejemplo, Vartma Pradaksha Guru, que es la primera persona que nos conecta con la vida espiritual. Entonces, me gustaría enfocar un poco en lo que tiene que ver con la relación con el Shiksha y con el Diksha Guru. Y aquí viene la parte de la independencia. O sea, nosotros en ISKCON ponemos un gran énfasis al aspecto de Diksha Guru. Se enfatiza muchísimo. Pero, como quiero decir el día de hoy, es que el aspecto del Shiksha Guru muchas veces se olvida o directamente se ignora. La situación actual en nuestro movimiento es que la mayoría de los devotos no vivimos en el templo, donde generalmente hay devotos mayores a quienes uno puede recurrir o preguntar o aclarar dudas filosóficas o confusiones o problemas personales.
Así por lo menos esa era la situación en los años 70, 60, 80. Pero hoy día, el 90, y yo creo que un devoto hace poco tiempo atrás me dijo de que actualmente el 98% de los devotos de ISKCON viven en sus casas y tienen una gran independencia, lo cual obviamente es natural porque uno tiene una familia, tiene su trabajo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la parte espiritual? Está bien tener nuestra independencia material para tomar las decisiones necesarias en relación a nuestro trabajo, familia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la parte, el aspecto espiritual? Obviamente, la mayoría de los devotos tenemos nuestro maestro espiritual Diksha, nuestro maestro espiritual iniciador. Pero en la gran mayoría de los casos, ese devoto, ese maestro, tiene tantos discípulos y servicios, además, que no tiene tiempo para tratar las diferentes dificultades que tiene cada uno de sus discípulos. Hace poco estuve presente en una reunión de los líderes de ISKCON de Europa y un devoto que posiblemente ustedes lo conocen es Yadunandana Swami de España. Él justamente propuso este tema como tema de discusión y él decía de que si nosotros en este momento tomamos a todas las personas que practican conciencia de Krishna dentro de ISKCON y los dividimos con los maestros espirituales iniciadores, no sé si ustedes pueden pensar en una cifra, ¿cuántos devotos o cuántos discípulos tendrían que tener cada uno de los maestros? Bueno, Maharaj había hecho el cálculo y el número, la cifra que a la cual él llegó fue 80,000. O sea, cada maestro tenía que tener 80,000 discípulos. Entonces, eso se vuelve una situación bastante difícil si cada uno de estos discípulos desea tener instrucciones personales, guía personal de ese maestro espiritual. Entonces, por lo tanto, muchos de nosotros como discípulos, algunos de nosotros quizás somos un poco viejos, entonces tenemos quizás más facilidad para acercarnos a nuestro maestro espiritual, pero para la gran mayoría esa no es una posibilidad y por lo tanto la realidad de muchos devotos hoy en día es que quedan prácticamente sin una guía personal. Y eso obviamente hace de que todo tipo de problemas surgen debido a eso. Primeramente, o en primer lugar, obviamente podemos tener nuestras tendencias materialistas, podemos, bueno, de manera muy burda, caernos de nuestros principios o de nuestros principios regulativos o nuestras promesas que hemos hecho al maestro espiritual. Eso hasta uno mismo se da cuenta. O sea, uno no necesita ser un gran filósofo para darse cuenta si uno no está siguiendo los principios. Para eso no necesitamos un Shiksha Guru o un Diksha Guru para que nos diga eso. Eso es más que nada como una cuestión de protección. Más difícil surge cuando tiene que ver con las desviaciones filosóficas, donde uno a veces comienza a crear su propia filosofía y principios y donde no tenemos ninguna persona que los guíe o que los corrija. Como por ejemplo leemos al comienzo del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada él explica en la introducción del Bhagavad Gita de que uno debe leer el Bhagavad Gita bajo la guía de un maestro.
sino uno muy fácilmente puede terminar especulando. Hay un famoso filósofo americano que también dijo, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Bernard Shaw. Él decía, we both read the Bible day and night, but where you read black, I read white. O sea, los dos leímos la Biblia todos los días, pero donde tú lees negro, yo leo blanco. Entonces, tenemos a nuestro acceso las escrituras, pero como estamos haciéndolo muchas veces de una manera independiente, sin ese tipo de guía, muchas veces pueden surgir todo tipo de especulaciones, dudas. Y una de las cosas que uno aprende muy rápidamente como devoto es encontrar justificaciones, encontrar bases en las escrituras para justificar cualquier tipo de acción. Y recuerdo hace muchos años en Lima, yo copilé un libro con todas las instrucciones que Srila Prabhupada él había dado para los grihastas. Entonces, después de haber usado no sé cuánto, 1 año, 2 años para juntar todo esto, y estábamos a punto de, bueno, en realidad creo que lo publicamos como de manera interna, pero mi experiencia fue de que al leer ese libro me quedaba más confundido. Porque Srila Prabhupada era muy personal cuando daba instrucciones. Entonces, lo que él decía a un devoto era una instrucción para él, aplicaba para su situación. Mientras para otro devoto, él le daba otra instrucción, aparentemente contradictoria, pero porque él estaba viendo la situación individual de ese devoto en particular. Y para eso nosotros necesitamos esa guía constante, porque si no, siempre vamos a poder encontrar alguna parte de las escrituras donde Prabhupada o algún maestro sancione lo que nosotros queremos hacer. Recuerdo también hace muchos años había una reunión latinoamericana, un festival latinoamericano, creo que fue en Ecuador. Llegaron unos devotos creo que de Colombia, y ellos habían empezado a practicar la poligamia. Entonces ellos venían con citas de Prabhupada, porque sí, Srila Prabhupada había escrito hasta en sus libros que la poligamia estaba bien. Era un principio védico, lo vemos en todas las historias del Srimad Bhagavatam, y él decía, sí, se puede hacer. Entonces ellos venían a decir, respaldado por Srila Prabhupada, que ellos habían introducido la poligamia en algunos lugares en Colombia. Entonces surgió una discusión bastante interesante, donde un devoto empezó a ver en qué situación Srila Prabhupada lo dijo, en qué momento lo dijo, y cómo es que Srila Prabhupada, a medida que pasaba el tiempo, él se daba cuenta que la poligamia, obviamente, no era algo que se podía aplicar en un mundo donde él se encontraba, predicando en el occidente. Entonces luego, más adelante, él dijo que los devotos no deberían practicar eso. Entonces, la vida espiritual es muy personal. Krishna es una persona, nosotros somos personas, y por lo tanto, la ayuda y la guía que nosotros necesitamos tener en todo nuestro proceso espiritual también tiene que ser personal. Nosotros, como dije antes, nosotros todavía no estamos en el nivel donde podemos consultar con la superalma para ver si algo está bien o algo está mal.
está mal. Podemos a veces tener una idea de eso, o sea, sentir mala conciencia en hacer algo. Eso a veces golpea un poco la superalma ahí para sacudirnos un poco, pero en muchos de los casos no nos damos cuenta. Nuestra radio devocional no está muy bien sintonizada, que digamos, y entra bastante ruido, así que no escuchamos muy bien. Entonces, el problema, como yo lo veo, y la manera en que la independencia se vuelve tóxica, es cuando los devotos no tienen una persona a quien recurrir para estas cuestiones. Yo las últimas 2-3 semanas he hablado con varios devotos y como un estudio empírico, he preguntado a varios devotos sobre justamente ese aspecto en particular. Y yo creo que 80%, 90% de los devotos me contestaban de que no lo tenían. Y he visto muchos problemas surgiendo de ese problema. O sea, no solamente, bueno, como hablamos antes, caídas personales, sino también desviaciones filosóficas y todo tipo de problemas de ese tipo. Entonces, yo sé que existen lugares en el mundo donde los devotos están comenzando a enfatizar eso, de que cada devoto tenga su mentor, su tutor, su persona con la cual uno puede revelar su mente. Porque también eso quiere decir que tiene que existir un alto nivel de confianza. Porque lo que uno revela tiene que quedarse entre las dos personas. O sea, donde yo trabajo en las cortes y todo esto, cuando uno, por ejemplo, habla con una persona acusada junto con el abogado, existe lo que se llama el secreto profesional. O sea, en otra palabra, todo lo que está hablando el cliente con el abogado está protegido bajo esa ley. No puede salir de ahí. Y obviamente, como yo estoy ahí presente, nada de lo que estas dos personas hablan, pueden salir de ahí. Entonces, obviamente, ese es un cambio y ha pasado muchos años desde que la mayoría de nosotros vivimos en nuestras casas y siento que es un aspecto muy importante que debemos comenzar a trabajar. La verdad que yo personalmente prefiero el intercambio, o sea, preguntas, así que no les voy a aburrir más con mis propias especulaciones o mis propias conclusiones, pero me gustaría escuchar preguntas, comentarios, quejas, contribuciones, ideas, experiencias en relación a este tema en particular. Si hay alguien que tiene, yo también puedo seguir hablando, pero prefiero que sea relevante a lo que es la realidad de cada persona. ¿Qué dice Apsara Gopi, la jefa de la reunión? Prabhu, no soy la jefa. Sí, en realidad, desde hace 2 años, yo vi la necesidad en mi vida de tener un Siksha, ¿no? Porque con anterioridad, cuando fui iniciada, yo pensaba que mi gurú era suficiente. Sin embargo, hay ciertos temas que no se le puede hablar a un sannyasi, ¿no? Entonces, realmente, al pasar de estos 2 años, ha sido toda una aventura el poder encontrar un Siksha
que me entienda, Mm. ¿no? Y Sí, sí, quien yo sí, sí, pueda, sí. y sobre todo Mm, el vencer mi ego, ¿no? En el momento en el que uno mm, dice, no, pero es que si le cuento esto va a saber quién soy, cómo soy y en qué estoy fallando. ¿Y qué sí, pasa sí. si le cuenta a alguien? Mm, Entonces, darle duro al ego y decir, no, yo necesito ayuda. A mí me ayudó mucho el hecho de decir, necesito ayuda, necesito a mm, alguien que mm, me guíe, que me entienda, me conozca y ahí empecé a buscar y a ver. mm, Y sí es algo muy importante porque una vez que encontré a un Siksha, me pudo guiar en cierto aspecto, pero también tuve la necesidad de buscar, porque mi gurú me dijo, busca un Siksha para ciertas cosas, sí, porque a exacto. veces no todos tienen la misma experiencia. Mm, mm, Entonces ahí sí ya empecé a ver en qué, quién me ayuda en qué, y la mayoría siempre he buscado devotos mayores, porque tienen más experiencia, mm, también me entienden, porque uno como joven en conciencia de Krishna, independientemente de la edad, necesita como alguien que mm, realmente sepa por qué estás actuando así o por qué estás haciendo aquella cosa. mm. Y sí, y vi que no es muy usual que los devotos tengan sikshas No, en no, ISKCON. realmente hay que introducir una nueva moda. Em, pero sí tienes razón, hay varios aspectos interesantes en lo que dices. Primeramente, Bhaktivinoda Thakur, él decía que humildad significa ser consciente de nuestras limitaciones. O sea, primero es darnos cuenta, como tú dices, que necesitamos ayuda, porque ese es el primer aspecto. Si pensamos que estamos todo bien, entonces, ¿para qué vamos a necesitar ayuda? ¿No? Y eso el Bhagavad Gita está desarrollado de la misma manera, ¿no? Recién el Bhagavad Gita empieza cuando Arjuna se da cuenta, necesito ayuda, ¿no? Cuando comienza a llorar y dice, mira, Krishna, ya tiro el arco, tiro todo, ya no sé qué hacer, ya, por favor, ayúdame, ya tiro la toalla. Entonces es un aspecto. Y otro aspecto importante que dices es la cuestión es que uno tiene que también encontrar personas que entiendan el aspecto específico, porque hay personas que tienen experiencias, como una vez mi maestro espiritual dijo, o sea, a veces los devotos me vienen a preguntar sobre la vida de Grihasta. Yo soy Naistika Brahmachari, nunca he tenido una relación con el sexo opuesto en mi vida. O sea, yo les puedo hablar de otras cosas, pero no tengo la experiencia personal. Les puedo dar instrucciones generales a nivel de las escrituras, etcétera, etcétera, pero la experiencia personal, que también es un aspecto que tú dices, que lo que nosotros estamos experimentando no es algo nuevo. O sea, no somos los primeros que estamos experimentando. O sea, no tenemos que, no sé si se dice en español, o sea, inventar la rueda de nuevo. Ya lo inventaron, o sea, acá en Dinamarca se dice el plato hondo. No se necesita inventar de nuevo. Ya hay personas que han pasado por exactamente las mismas dificultades, los mismos problemas que nosotros estamos pasando ahora. Y si hablamos con alguien que ya lo ha pasado, que ya sabe cómo es, cuáles son las dificultades por las cuales uno pasa, qué es lo que mejor ayuda para pasarlo, entonces, a pesar que no necesariamente sea un devoto, o sea, no es que para conseguir un Shiksha Guru uno tiene que, como a veces se dice, andar con nuestro, ¿cómo se llama eso? Nuestro utámetro, como nuestro, ¿cómo se llama eso? Nuestro termómetro para medir qué temperatura tenemos. A veces los devotos están andando con su utámetro para ver quién es un devoto puro.
Sí, probando. Tú eres. No necesitamos buscar un devoto puro para eso. Solamente una persona experimentada, una persona madura y una persona que no necesariamente sea mucho mayor que uno, porque la vida espiritual también es como ir en el mar. A veces uno está arriba, a veces uno está abajo. Cuando uno está arriba, uno ayuda a los que están abajo. Y cuando uno está abajo, los de arriba le ayuda a uno. Entonces es un constante ayuda la cuestión del Shiksha Guru. Y recuerdo hace muchos años, cuando se terminó toda la época del ¿cómo se llama? Del acharya zonal, o sea, el guru zonal, que tenía como una zona y donde muchos otros discípulos de Prabhupada empezaron a iniciar. Recuerdo que mi maestro espiritual nos dijo muy claro: nosotros somos una familia. Esto quiere decir que nosotros necesitamos la ayuda y el apoyo de toda la familia, no simplemente de nuestro maestro o los hermanos espirituales, sino toda la familia. Y Srila Prabhupada ha creado esta familia donde podemos buscar eso. Pero como tú también has mencionado, yo creo que el aspecto más importante en eso es la confianza, porque es algo bastante íntimo. Y como dice Rupa Goswami, él dice, Kuhyam Akyati Prichati, entre las diferentes cosas que se intercambian entre devotos. Entonces, Kuhyam significa cueva. O sea, todos tenemos nuestra cueva, donde guardamos nuestras cosas. Y no dejamos a mucha gente entrar en la cueva. Lo tenemos muy bien escondidos. Porque, como tú dices, puede ser vergonzoso, puede ser humillante, tener que decir, bueno, en realidad estoy pasando por esto y me da vergüenza que estoy pasando por eso. Y por eso la cuestión de la confianza es tan importante. Saber de que lo que nosotros hablamos es protegido por esa confianza. Porque antiguamente, y eso también pasó durante el tiempo de Prabhupada, cuando devotos tenían problemas y los otros devotos comenzaban a hablar abiertamente sobre eso, Srila Prabhupada se enojaba muchísimo. Y él a veces decía, ustedes han impedido que este devoto vuelva. Entonces hay que tener mucho cuidado y tenemos que entender de que ese es un aspecto muy importante. Tenemos que ser como Krishna. Cuando le decimos algo a Krishna, Krishna no va a estar ahí contándole a tutti li mundi lo que le hemos dicho. Así que me parece muy interesante. Hay una pregunta aquí de Maha Shakti Madhavi. Dice, Hare Krishna, mis reverencias, para elegir un Shiksha Guru, ¿qué cualidades debe exponer y cuántos Shikshas podemos elegir? Debe ser hermano espiritual. Muy buena pregunta. Bueno, parte de la pregunta ya hemos repasado en el sentido de que qué cualidades deben tener. No necesariamente, como dijimos antes, se requiere que sea un devoto completamente perfecto, sin ningún tipo de falla o de mancha. Pero tiene que tener, como la primera cosa, es que ¿cómo se dice eso? Que debe proteger la confianza. Lo que uno habla tiene que quedar con esa persona. Esa confianza tiene que existir ahí. Eso es sumamente importante.
que uno puede revelar su mente sin que tenga miedo de qué va a pasar con lo que digo. Esa es una cualidad. Puede ser que tarde tiempo en que uno se dé cuenta de eso. Obviamente, mientras más avanzado es el devoto, obviamente es mejor. Pero no tenemos que, como se dice, o sea, si queremos comer, no tenemos que esperar hasta que alguien nos prepare 108 preparaciones así riquísimas para comer. También podemos comer un kitri sencillo que nos satisface, cumple con nuestras necesidades. Ese es el punto. ¿Cuáles son nuestras necesidades devocionales? Y para las necesidades que nosotros tenemos en nuestro nivel, no se necesitan muchas veces utamarikaris o devotos avanzados para apoyarnos. Se necesitan devotos sinceros, honestos, que también son muy honestos en relación a su propia vida devocional. Eso por lo menos a mí me ha resultado y yo sé que a muchos otros devotos también. Pero también lo que hablamos antes también depende un poco en qué aspecto uno tiene que, o sea, para qué tipo de aspectos de nuestra vida necesitamos ayuda. Si son problemas filosóficos, quizás, o sea, obviamente uno tiene que encontrar a alguien que tenga la filosofía bien clara en la cabeza, ¿no? Porque o sea, una persona puede ser muy avanzada espiritualmente, pero no tener mucho conocimiento espiritual. Puede tener una convicción muy fuerte acerca de conciencia de Krishna. Puede estar completamente rendido a Krishna. Pero puede ser que su nivel filosófico, si uno, por ejemplo, tiene una pregunta, ¿qué pasa con los Ritviks? ¿Qué pasa con Narayan Maharaj? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con otro? ¿Y por qué los diferentes sampradayas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, obviamente, uno necesita una persona bien versada en las escrituras para aclarar dificultades o problemas filosóficas. Si se trata, por ejemplo, de otro tipo de dificultades personales, como por ejemplo, supongamos que tengo dificultades con algún principio, en seguir un principio. Entonces, basta de tener una persona que ha podido superar algo que ver con eso. Como se dice, un buen consejo hasta de un conejo. No digo que uno tiene que aprender, o sea, que uno necesariamente tiene que ir a preguntar a los conejos, pero necesitamos la ayuda de todos. Y si no tenemos devotos tan avanzados, entonces tenemos que ver qué tipo de necesidad hay y ver. Y no hay límite. No hay límite de la cantidad de Shiksha Gurus que uno puede tener. Y si debe ser una hermana espiritual, no necesariamente. Si se trata de algo especial que tiene que ver con el maestro espiritual, puede ser relevante, pero no a nivel general. Supongamos que yo tengo un problema, que estoy perdiendo fe en el maestro espiritual y que tengo algunas dudas en relación al maestro espiritual, o que me gustaría saber sobre cuál es la opinión de mi maestro espiritual sobre este aspecto, cuál es el humor de mi maestro espiritual en relación a esto en particular. Obviamente, lo más natural es dirigirse a un hermano espiritual mayor que tenga muchas experiencias y ha tenido una relación más cercana con el maestro espiritual. Entonces, tiempo, lugar y circunstancia. La cuestión es que
la duda en sí, eso me ha quedado muy como grabado en mi cabeza, porque lo leí hace muchos años, que Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, él explica de que la duda al comienzo de nuestra vida espiritual es síntoma de inteligencia. Pero cuando uno ha avanzado y se le ha explicado, la duda es síntoma de ignorancia. O sea, la duda tiene un lugar muy importante en nuestra vida devocional. Es normal tener dudas. No entiendo cómo puede ser esto. Y por lo tanto tiene que haber un lugar donde uno puede presentar nuestras dudas, porque somos bebitos en la vida espiritual. ¿Qué significa 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años practicando servicio devocional? O sea, hemos estado aquí metido en este mundo, pero perdimos la cuenta. O sea, ni existe calculadoras que pueden contar las vidas que hemos estado en este mundo. Entonces, somos realmente muy neófitos y no tenemos que olvidar eso. Porque a veces uno muy rápidamente puede pensar que, bueno, uno avanza un poquito y piensa, ya lo tengo todo claro. Pero como una vez un devoto vio a Srila Prabhupada delante de las deidades, que Srila Prabhupada estaba orando. Entonces el devoto después le preguntó a Srila Prabhupada, ¿por qué? ¿Por qué oras? Entonces Prabhupada contestó, yo oro para que no caiga. Entonces el devoto preguntó a Prabhupada, pero si usted es un devoto puro, usted no puede caer. Entonces Prabhupada contestó, no puedo caer porque siempre estoy pidiendo protección. Justamente por la actitud correcta es que uno queda protegido. No porque uno es avanzado. Obviamente el hecho de ser avanzado significa que uno tiene la actitud correcta. O sea que uno siempre se siente muy vulnerable. Y eso también es parte del aspecto del Shiksha Guru, que uno tiene que entender que somos vulnerables. Tenemos que estar como Srila Prabhupada pidiendo ayuda, porque lo necesitamos. Si pensamos que no necesitamos ayuda, sí que necesitamos ayuda. O sea, más bien necesitamos más ayuda. Además, para poder abrir Rudra Simha Dasa, para poder abrir la mente, la amistad entre los devotos es importante. Bueno, yo diría que es uno de los aspectos más importantes en nuestra vida devocional. La relación no solamente con el Shiksha Guru, sino también con los devotos en general. Y ahí justamente tiene que ver con esa amistad, esa relación, ¿no? Tadati prati krinati kuhyama kyati prichati. O sea, intercambiar, o sea, la manera en que los devotos se relacionan, o sea, los amigos devotos, cómo se relacionan, es dando prasadam, recibiendo prasadam, dando regalos, recibiendo regalos y revelar la mente y también inquirir. Entonces, ese es un aspecto sumamente importante y muchas veces son nuestros propios amigos, como hablé antes, son las personas que se convierten en nuestros Shiksha Gurus también. Son las primeras personas a las cuales nosotros nos dirigimos cuando surge un problema. Son las personas con las cuales tenemos confianza.
Entonces, yo sé que para muchos devotos, esto sobre todo para devotos quizás de mi generación, quizás resulte un poco difícil al comienzo, porque cuando nosotros vivíamos en una comunidad y entonces, recuerda hasta hicimos una campaña en Lima que se llamaba Unidos contra el Chisme. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, nadie nos va a revelar la mente. Recuerdo hace un tiempo atrás leí un chiste, ese de Mafalda. Seguramente ustedes conocen Mafalda. Entonces, Mafalda está hablando con uno de sus amigos y ella le pregunta, a él le pregunta, ¿por qué no hay mujeres presidentes? Obviamente, este no es un chiste machista, así que por favor después le voy a dar una explicación, pero simplemente ahora estoy repitiendo las palabras de Quino, no las mías. Entonces Mafalda comienza a pensar. O sea, ella se imagina a ella misma sentada en el escritorio grande del presidente. Delante de ella hay un folder que dice confidencial, top secret. Entonces, en el siguiente cuadro se ve que ella abre el folder, comienza a leer y en el siguiente cuadro se muestra cómo ella agarra el teléfono para comenzar a hablar con alguien sobre lo que había en la carpeta con las cosas confidenciales. Y luego en el último cuadro, ella regresa a la conversación y ella dice a su amigo, ahora entiendo por qué. Entonces, obviamente, en Kali Yuga todos tenemos las mismas cosas, o sea, todos tenemos lengua suelta y siempre nos gusta contar, sobre todo malas noticias, también dentro de los medios, lo que más venden son malas noticias y no hay mejor método para mejorar la posición de uno que hablar mal de otros. Así por lo menos algunos piensan. Entonces es muy difícil controlar la lengua. Jiva Vegam, con eso comienza el Rupa Goswami. El primer aspecto en la vida devocional es controlar la maldita lengua. Y no solamente comiendo, sino también hablando. Entonces, muchos devotos tuvieron la experiencia de que cosas que hablaron en confianza con un devoto, luego lo escuchaba por aquí, por allá, por todos lados. Entonces, obviamente, eso rompe esa confianza que tiene que existir. Y obviamente esa persona no va a revelar su mente más. Entonces, la confianza toma tiempo construir. No es algo que se construye de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo. Así como las buenas amistades, uno va probando, uno va viendo. Y como lo mismo se explica en las escrituras védicas, ¿no? Que antes de tomar diksha de un maestro espiritual, uno primero lo tiene que, no sé si usar la palabra chequear, quizás no es la palabra correcta, pero revisar, analizar, estudiar para ver si realmente tiene las cualidades. Y lo mismo también para un Shiksha Guru. Uno también tiene que ver, esa persona es de confianza. Puedo decirle algo que va a quedar entre nosotros. O mañana lo voy a encontrar en el periódico Mural, o en el Facebook, o en el Instagram, o en el Twitter, o por donde sea, que ahora el chisme fluye por muchos lugares ahora. Entonces,
La amistad es muy importante, pero es algo que toma tiempo desarrollar. Y por lo tanto no es que uno simplemente va a ir a bueno, ya me quiero, quiero, como tú dices, toma tiempo, ¿no? Toma tiempo buscar un Shiksha Guru que nos ayude, que nos comprenda y que tenga nuestra confianza. Hay otra pregunta de Mahashakti Madhavi que dice, sí es un tema muy importante, la amistad debe estar en un parámetro de ética, tal vez para que no haya malos entendidos. Sí, obviamente existe lo que se llama la etiqueta Vaishnava y obviamente un devoto tiene que ser muy cuidadoso de qué manera se asocia, ya sea con una persona que está en un nivel o que sea más joven, más nuevo, o que sea del mismo nivel, o que sea mayor. Obviamente hay muchas consideraciones, pero quizás eso es muy claro cuando uno es nuevo, en el sentido de que es muy claro que uno es nuevo y la otra persona es mayor que uno. Pero después de muchos años, es un poco como cuando uno tiene niños pequeños o cuando uno tiene hermanos, por ejemplo. Cuando un niño, por ejemplo, tiene 3 años y el otro niño tiene 9 años, hay una diferencia muy grande. Entonces los padres, por ejemplo, dicen al niño mayor, por favor, cuídame el niño pequeño. Porque el niño de 3 años, obviamente, si nadie lo cuida, hace de todo. Se puede hasta matar. Y el niño de 9 años, obviamente, por la madurez que tiene, puede cuidarlo más. Pero supongamos que haya pasado 30 años. Y uno ya tiene 33 años y el otro tiene 39. Puede ser que una persona sentado o que tenga más información o conoce la otra. Y muy fácilmente puede ser que la persona joven, sea más experimentado. Aún así, el niño más joven, según la etiqueta Vaishnava, siempre va a tener un respeto, o por lo menos debería tener un respeto, aunque después de un tiempo ya no, la diferencia se iguala un poco más. Puede ser que alguien tenga 30 años en conciencia de Krishna, o sea, fue iniciado hace 30 años, pero que hace 20 años que no practica nada. Mientras que otra persona conoce la conciencia de Krishna desde 25 años y ha practicado muy seriamente por 25 años. Entonces, también hay como diferentes dinámicas ahí. Porque por un lado, el devoto más joven siente como un respeto, pero al mismo tiempo el otro devoto es muy consciente de que la otra persona, el otro devoto, es más serio en su vida devocional. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que tomar en consideración en todo esto. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia con el maestro espiritual de mi esposa. Él es uno de los pocos devotos en ISKCON que actúa como Diksha Guru, aunque su maestro espiritual todavía está en la tierra. Entonces es porque su maestro solamente tiene 3 discípulos. Solamente ha iniciado 3 devotos. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, yo obviamente, o sea, yo lo veo como mi maestro espiritual, como muy avanzado. Sin embargo, él, con su actitud, me demuestra que somos iguales. Entonces,
obviamente es como una lucha. Él me dice, siéntate aquí al lado mío. Y yo digo, me siento mejor aquí en el piso, me siento que es como mejor distribuido la diferencia. Pero es una relación, siempre existe la humildad de parte de las dos personas. No es que la etiqueta significa de que yo soy mayor que tú y por lo tanto tú tienes que sentarte abajo. No es así. Entonces uno obviamente tiene que saber cómo navegar en esas diferentes construcciones entre, o sea, en las amistades y las relaciones con los diferentes devotos, pero en principio uno siempre tiene que tener una actitud humilde, sin importar quién sea. Sin importar quién sea. Incluso, por ejemplo, nuestro Vartma Pradaksha Guru, que es la persona que nos conectó con conciencia de Krishna. Esa persona puede ser el borracho de la esquina. Sin embargo, merece todo nuestro respeto. Porque él nos habló un poco de Krishna, nos dirigió hacia donde podríamos ir a tomar un poco de prasad, lo que sea. Fue la primera persona. Muchas veces nuestros Vartma Pradaksha Gurus no son devotos muy avanzados. Muchas veces no. Pero la humildad siempre nos salva de cualquier problema en estos diferentes tipos de intercambios. Así que obviamente uno siempre tiene que ser consciente de la etiqueta Vaishnava. Eso es, pero uno ve cuando alguien como Bhakti Charu Maharaj, por ejemplo, que es un emblema de la etiqueta Vaishnava. Y uno siempre veía a él cuando él actuaba, no importaba con quién estaba, siempre con una actitud muy humilde, muy respetuoso. Y esa es nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra actitud base. Sobre eso ya podemos comenzar a construir. Si tenemos más confianza con un devoto, somos amigos, tenemos... Entonces, obviamente, pero siempre tiene que haber el respeto. Si no hay respeto, no existe relación. Ese es, como se puede decir, el nivel más bajo de relación. Eso es de respeto. Uno ya puede añadir otras cosas, amor, afecto, muchas cosas. Pero uno siempre tiene que tener una relación respetuosa con todos los Vaishnavas, incluso con personas con las cuales uno no está de acuerdo o uno puede tener problemas. Por eso el Rupa Goswami también recomienda que uno tome cierta distancia con las personas que, por ejemplo, son muy ofensivas. Porque si tú estás muy cerca, no puedes respetarlos. Vas a cometer Vaishnava parada. Entonces, mejor tenerlos lejos porque ahí los puedes respetar. Es un Vaishnava. No tengo una relación con esa persona. No intercambio con esa persona. Pero me mantengo lejos. Y la lejanía permite el respeto. Entonces, es un muy buen punto. Gracias por la pregunta. ¿Podría, por favor, cantar? Yo aprendí a cantar las canciones Vaishnavas con sus grabaciones. Ya canté, ya mucho, ya me fue mi orquesta, ya se fugó, ya. Pero ¿cómo se llama? Las canciones que grabamos en Lima hace mucho tiempo están ahí, libre y gratis para todo el mundo, si alguien los quiere. Pero ni mi esposa está aquí para tocar la merdanga y ahora por la cuestión de la pandemia estamos un poco solos, pero gracias al Zoom no estamos, tenemos nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestro tío ciego,
Mejor un tío ciego que ningún tío. O sea, como no se puede reunir directamente, Zoom es la segunda opción. Y así es mucho más barato que viajar a Bolivia, mucho más fácil. Aunque sí, espero que Krishna algún día me permita regresar a Bolivia y conocer a los devotos ahí, porque hace mucho tiempo que no voy. No sé si no hay muchas más preguntas, tampoco los quiero extender demasiado, porque eso es, yo sé que es temprano para ustedes. Ustedes se han esforzado aquí a levantarse y usar su fin de semana valioso para hablar un Contrario, Prabhu, poco. muchas gracias a usted. Prabhu, hay una pregunta en Facebook. Ya, Es de D'Angel Taport. Dice, al final no se estaría centralizando en un solo guru. Si hay muchos más hermanos de Srila Prabhupada que también enseñan lo mismo, el Vaishnavismo. Entonces, cuando usted acepta un guru, solo debe repetir y seguir instrucciones de su guru, o seguir las instrucciones que son más vastas o amplias que las pueda encontrar en las instrucciones del guru aceptado. es un tema bastante interesante y muchas gracias por la pregunta. Tengo la fortuna de haber tomado el curso de discípulos hace 2 años online. Me pareció relevante, nunca es tarde, con Param Param Prabhu de Cultura del Bhakti de Argentina, que tiene unos cursos muy interesantes. Y uno de los aspectos muy importantes que aprendí, porque la verdad que, o por lo menos me refresqué eso, fue de que Srila Prabhupada tiene una posición muy especial en la vida de todo devoto en ISKCON. Él tiene la posición de, en sánscrito se llama Pratishta Acharya. Pratishta significa como la base, el fundamento, sobre la cual toda una línea se construye. O sea, en otras palabras, las instrucciones que ha dejado Srila Prabhupada son las instrucciones sobre las cuales todas las futuras generaciones de maestros y discípulos se basan. Entonces, no es que, en primer lugar, no es que un maestro espiritual o un discípulo de Prabhupada tal tiene una opinión o una filosofía diferente a otro hermano espiritual, porque todos se basan en la filosofía de Srila Prabhupada. Nunca debemos olvidarnos de eso. El gurú es uno. Es el primer principio en la vida espiritual. El gurú es uno. Y el gurú es gurú porque repite las palabras de su gurú y de su gurú y su gurú. Obviamente existen diferentes sampradayas, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos en el movimiento de Srila Prabhupada, que es una rama del Vaishnavismo. Y todo lo que nosotros nos basamos es en las instrucciones de Srila Prabhupada. Esto quiere decir que lo que puede diferenciar entre un maestro espiritual ahora y otro maestro espiritual puede ser el humor con el cual sirve a Srila Prabhupada. Pero la filosofía, no. Es el primer punto. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado de no crear, ¿cómo se dice? Divismos, o sea, divisiones. Así era bastante en el tiempo de no sé si, ¿cómo era el devoto? Ah, no, tú me dijiste que era en Facebook, así que no puedo ver. D'Angel Taport. Sí,
que en el tiempo de los acharyas zonales era bastante de ese sentido. Yo tenía mi maestro y solamente mi maestro me podía enseñar y solamente mi maestro era la única persona que me podía dar instrucciones. Pero más y más hemos entendido de que el Shiksha Guru Supremo es Srila Prabhupada. Todo lo que nosotros aprendemos de los maestros está basado en lo que Srila Prabhupada enseñó. No puede estar afuera de eso. Así que en ese sentido no es una cuestión de que uno es mejor que el otro, uno da algo diferente. Tiene un humor diferente. Y eso es muy importante también en la vida espiritual, porque como hemos hablado antes, la vida espiritual es personal. Entonces, obviamente uno escoge un maestro espiritual que me inspira. Su humor con el cual sirve a Prabhupada o a su maestro espiritual, ese humor me inspira. Pero no es que él va a enseñar algo diferente. Obviamente, y eso también es importante, un devoto siempre tiene 3 maneras de chequear si algo es correcto. Si uno escucha algo. Guru, Sadhu y Shastra. Entonces tenemos el maestro espiritual, tenemos los devotos mayores y tenemos a Shastra, a las escrituras. Entonces, obviamente, si escuchamos algo que suene raro o que nos hace ruido, porque eso no puede ser, o me confundo, ¿cómo puede ser? Obviamente, uno se dirige o al maestro espiritual para confirmar de lo que la otra persona está de acuerdo, de lo que la otra persona está diciendo. Porque uno no puede tener a 2 gurús que digan 2 cosas distintas. Obviamente, no. Y Shiksha Gurus también se hacen. Uno lo ve también en el tiempo del Señor Chaitanya, que si existe la posibilidad, lo mejor es que uno consigue también, por lo menos si son Shiksha Gurus más, como se puede decir, importantes en nuestra vida, donde consultamos muchas cosas, entonces es bueno consultar con el maestro espiritual, Diksha, para ver o conseguir las bendiciones y el permiso para, no sé si se puede decir, estudiar bajo el cuidado de ese maestro. Eso vimos, por ejemplo, con los 6 Goswamis o con los que venían después de los 6 Goswamis. La mayoría de ellos no estaban viviendo con su maestro. Estaban estudiando o estaban bajo el cuidado de un Shiksha Guru, pero obviamente con las bendiciones. Pero lo importante es que tenemos que entender que Srila Prabhupada es nuestro Shiksha Guru principal. O sea, siempre podemos, si escuchamos algo, tenemos que ir a ver Guru Sadhu Shastra, que dice el Shiksha Guru de todos, que dice Prabhupada, que dice mi Diksha Guru, que dicen las escrituras. Entonces, tenemos que confirmar. Pero no es que los diferentes maestros digan cosas distintas. Eso es, uno ya no es guru. Eso es, ¿quién fue eso? No, ese es otro ejemplo. Pero si uno no repite lo que ha enseñado su maestro, uno no es guru, sino que uno es burro. Así que hay que tener cuidado. Como maestro espiritual, uno no tiene que especular. Yo viajé mucho tiempo con Praladananda Swami. Cuando era brahmachari, viajamos por la India, por Estados Unidos, por todos lados. Y
Y él siempre me decía, si quieres especular, anda al baño. Era el único lugar que me dejaba especular. Porque como devoto uno no tiene que especular, uno tiene que preguntar. Y si hay algo, si hay una duda que surge, por ejemplo, con la cuestión de la poligamia, por ejemplo, duda. Entonces uno confiere, o sea, uno va y pregunta a un devoto experimentado que le aclare. Bueno, mira, Prabhupada dijo esto y esto y esto, fue así, 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 este fue el desarrollo, entonces la mente de uno queda claro. Ah, ahora sí lo entiendo. Pero no es que cada maestro, yo escojo este maestro porque me permite, qué sé yo, cantar 3 rondas. Y prefiero ese maestro porque solo tiene 3 principios. O este me permite tomar mi vinito fin de semana y así voy escogiendo mi gurú según lo que me da la gana, ¿no? Entonces, así no funciona la vida espiritual, es una ciencia. Y por lo tanto la ciencia funciona para todos los gurús. Y obviamente si uno sigue las instrucciones. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, sí, Prabhu. Prabhu, yo tengo una pregunta en relación a, es que lo que yo he aprendido, que no es mucho hasta ahora, pero no sé si estoy en lo correcto, es que el maestro espiritual Diksha nos da instrucciones y como metas y objetivos a cumplir. Pero los sikshas son aquellos devotos que nos ayudan a cómo ir realizando cada una de estas metas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, un sí con modificaciones. El mundo nunca es blanco y negro, según mi experiencia. Por ejemplo, hay devotos, tanto discípulos de Prabhupada, que mi Shiksha Guru personal durante muchos años fue un discípulo de Prabhupada que nunca lo había visto y que nunca había recibido una instrucción de Prabhupada. Sin embargo, él era mi Shiksha Guru. Hay muchos, e incluso, por ejemplo, en el caso de muchos devotos que tienen un maestro que tengan muchos discípulos, quizás no existen ¿cuáles fueron tus palabras? Primero, que fueran metas. Metas y objetivos. Bueno, sí. Entonces, yo creo que para muchos las metas y los objetivos son muy claros desde el punto de vista de la filosofía. Son los mismos para todos. La meta es volvernos devotos puros de Krishna. ¿No? Es el objetivo de nuestra vida. Entonces, puede ser que esto sea la única instrucción que uno recibe del maestro espiritual, a través de sus libros, a través de unas conferencias que no son dadas directamente a uno. O sea, la mayoría de los discípulos, por ejemplo, de Prabhupada en América Latina no lo vieron o lo vieron una vez. Él tuvo no sé cuántos discípulos, algunos dicen 5,000, algunos dicen 10,000. Y hay maestros espirituales ahora que tienen, no sé, 80,000, como hablamos al comienzo. Entonces, yo creo que para todos nosotros como devotos, gracias a las instrucciones de Srila Prabhupada y todas las demás informaciones que existen en las escrituras, tenemos muy claras las metas como también los objetivos. Puede ser
que uno tenga una relación más estrecha, más personal con el maestro espiritual y que dé unas instrucciones más detalladas, más personales. Eso puede variar. Yo me acuerdo cuando mi hija mayor quiso iniciarse hace como 8 o 10 años atrás. Entonces yo hablé con el maestro espiritual, que me encontré con él en España. Entonces le pregunté qué le parecía. Entonces lo primero que él me preguntó fue, ¿dónde vive ella? Porque él quería tener una relación más cercana. Él quería como dar instrucciones más personalizadas a ella. Entonces ella dijo, bueno, yo le dije, bueno, ella vive en Dinamarca y siempre vamos a Alemania para los festivales, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, ya está bien. Entonces ella fue iniciada, bueno, ahora se mudó a Australia, así que está un poco lejos ahora, pero o sea, lo ven en la India. Pero para algunos maestros eso es muy importante. Es parte del humor. ¿Me entiendes? Que es parte del humor personal de ese devoto, que desea, por ejemplo, ese devoto que solo tiene 3 discípulos, o sea, que es maestro espiritual, discípulo de Prabhupada, que solo tiene 3 discípulos. Es su deseo. Él no desea tener más discípulos. Entonces, en ese sentido, obviamente, él puede dar mayor cantidad de instrucciones a sus discípulos. Mientras que, por ejemplo, mi maestro espiritual tiene miles y miles y miles y miles de discípulos. Porque eso fue la instrucción que Srila Prabhupada le dio. Tú tienes que iniciar muchos, tú tienes que ayudar a toda la gente. No importa las consecuencias que tiene para ti, porque es muy pesado. Y muchas veces la gente pregunta, pero ¿por qué él está como está? ¿Por qué tiene la salud que tiene? Que prácticamente no puede caminar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Es una consecuencia de aceptar muchos discípulos. Entonces es un sacrificio que está haciendo por Srila Prabhupada. Pero eso también quiere decir que hay muchos discípulos que no van a recibir una instrucción personalizada. Esta es tu meta, este es el objetivo personal que tú tienes que seguir. No existe. Pero eso no quiere decir que uno no lo tenga. Lo tenemos. O sea, en la filosofía está, en las clases de nuestro maestro, en las clases de Srila Prabhupada, en los libros de Srila Prabhupada, existen todas estas instrucciones generales. Y luego necesitamos, como tú dices, nuestros Siksha Gurus para poder ayudarnos. En algunos casos, el Diksha Guru también es el Siksha Guru. También hay devotos afortunados que tienen esa relación. Yo, gracias a Krishna, tengo una relación muy increíble con mi maestro espiritual que hasta me mandó un saludo para mi cumpleaños. Entonces, es muy especial y cuando llego a Mayapur me invita a comer y yo me escondo porque no me siento bien entre muchos devotos. Cuando en Mayapur hay millones de devotos ahí. Entonces, yo me siento un poco tímido en eso, pero sin embargo, él se toma el tiempo. Pero eso ya es la decisión del maestro. ¿Qué tipo de relación desea? Es algo que el discípulo no puede exigir. ¿Me entiendes? Entonces, no sé si te contestó la pregunta. Sí, Prabhu, sí me contestó. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, de nada. No veo más preguntas acá. ¿Qué hora es? Se está la 1. No, 2 de la tarde, o sea, 1 hora y media. Mamma mía. El tiempo pasa Sí, y nos Prabhu. volvemos viejos todos.
Las arrugas aparecen por todos lados. No sé si El usted cabello quiere- gris también. Sí, tal vez Prabhu Keshavaya querría dar algunas Hare palabras. Él es el presidente del Ah. templo acá en La Paz y es uno de los devotos que queremos Ah, también. Recién tuvo su cumpleaños. Hare Krishna, Hare Prabhu. Krishna. Reverencia, Prabhu. Jai. Hare Krishna. ¿Me escucha, Prabhu? Sí, clarito. Hare Krishna. Jai. Bueno, mi reverencia, Prabhu, un gusto. Nosotros lo conocemos acá desde esa época que usted estaba contando, Sí. cuando venía a distribuir libros. Tenemos muy buenos recuerdos de sus kirtans, de sus aventuras aquí en Bolivia. Pues estamos felices de tenerlo. Muchas gracias por la clase. Ha sido bien concreta, bien iluminadora. Pues esperamos tenerlo pronto también con otras clases así de ese peso para poder guiarnos un poco más. Muchas gracias, Prabhu. Hare Bueno, Krishna. muchas gracias. Para mí siempre es un placer, o sea, contribuir con algo. Me siento muy, lo he sentido, para serte sincero, me he sentido muy endeudado con los devotos latinos por los buenos años y las bendiciones y la ayuda que he recibido de ellos. Y siempre he sentido una deuda muy grande y siempre he tenido un deseo de viajar y poder ayudar o contribuir con algo. Pero Krishna, bueno, me ha mandado por otros lados. Ahora mis dos hijas viven en Australia, Nueva Zelanda, voy a la India, Europa. Entonces, ahora gracias a la pandemia, entonces puedo viajar a Bolivia y eso me da mucha alegría ver a devotos como tú y otros devotos antiguos. También ver a los padres de Radha Padmini, que también la he visto por todos lados, que también es muy buena amiga con mis hijas, son muy cercanas. También ella estuvo presente para la boda de mi hija mayor en Mayapur. Tienen una relación muy cercana, así que siento mucha alegría tener ese contacto con la familia, porque es la familia de Srila Prabhupada y si para algo les pueda servir, como decía Prabhupada, si me quieren, si quieren que baile, bailo, si quieren que cante, canto, si quiero que me pare de cabeza, me paro de cabeza, pero soy su títere. Ya, Prabhu, muchas gracias por la clase, gracias por tomar un tiempo para iluminarnos y pues estaremos en contacto para tenerlo otra vez de aquí a un tiempo en otra clase. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un devoto preguntó por las deidades. Estoy en nuestra casita de campo que está cerca del departamento donde vivimos, pero como ha empezado el frío, las deidades de Krishna Balaram se han mudado con nosotros. Ay, Así que Krishna Balaram no están aquí, pero, o sea, ¿cómo se llama? Ha intercambiado con el señor Jagannath, el jefe supremo. Como ven, hace un poco de frío, así que lo hemos tapado un poco. Así que me está acompañando aquí. Es el lugar donde también trabajo durante el día, así que es mi jefe, siempre lo tengo en la oficina para que controle, que haga las cosas bien. Así que Krishna Balaram no están aquí ahorita, así que discúlpenme. Han salido del bosque. Le gustaban cuando hacía calor, pero ya con el frío danés, peor que La Paz. Sí, sus ideas Mejor son que La muy Paz. hermosas, Prabhu, muy hermosas. Ah, sí, son lindas, es una bendición, sí, son también de Brindavan. Bueno, no les quiero quitar más tiempo, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por sus oídos y por su bendición. Muchas gracias a todos. Jai. Ay, Hare muchas Krishna. gracias a ustedes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, Gauranga. Hare. Vivo. Gracias Hare por Hare. también. Hare. Gauranga. Nityananda. Hare.
Hare Gauranga. Hare